Muchas gracias, Manuel. Un saludo a todos allá en cabina. Y pues sí, como ya es costumbre todos los jueves, ¿no? Que estamos hablando y dándole espacio a mujeres que están haciendo cosas importantes, ¿no? Dentro de sus disciplinas. Y pues nada, el día de hoy yo estoy muy contento porque en el marco de este festival de Hey Festival Querétaro, sexta edición, se están presentando un sinnúmero de charlas y conversaciones, proyecciones, coloquios, etcétera, y parte de ellos pues tiene que ver con un documental titulado La Vocera, que es sobre una mujer, ¿no? Pues llamada popularmente, conocida popularmente, perdón, como Marichuy, que buscó su candidatura a la presidencia en el lejano, bueno, no, ni tan lejano, ¿no? 2017. Y para hablar de ello, pues estamos muy complacidos, estoy muy contento de que nos acompañe Luciana Kaplan. Ella es directora de este documental La Vocera, entre otros. Luciana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. A ver, nosotros ya vimos el documental hace un tiempo, pero platícanos a grosso modo cuál es la parte, qué es lo que vamos a ver este próximo 5 de septiembre. Pues como tú decías, es la historia del caminar de María de Jesús Patricia Martínez, la vocera eh, del Congreso Nacional Indígena, que en el 2018 decidieron postularse como candidata independiente a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, un poco lo que muestra la película es este viaje, este caminar, esta campaña, pues a través de todo el país, pues hablando de una propuesta que es diferente, que no tiene nada que ver con los partidos políticos, sino de una manera más pues, colectiva, comunitaria, buscando la autonomía, cuestionando un poco los usos y costumbres políticos, y que también como que de alguna manera es un retrato pues, del país, de lo que está pasando en las comunidades indígenas, de la situación de despojo, pues, de abuso, de indiferencia que hay hacia las comunidades indígenas, ¿no? Entonces es un poco las dos cosas, es a través de esta historia, este caminar, esta propuesta, se va viendo un poco qué es lo que está pasando en el país en ese sentido, ¿no? Ok, oye, y ahorita abordamos un poco el tema de las comunidades indígenas, que es un tema que debe seguir vigente durante muchos años todavía. Pero platícanos, ¿en qué momento tú decides que esta historia la quieres llevar a un trabajo de esta naturaleza? ¿Cómo llega a ti y cómo lo decides? Pues en el 2017, que ya empezaron los rumores, primero que iban a existir por primera vez en México, pues candidaturas independientes a la presidencia de la República, lo cual nunca había sucedido, y que el EZLN y el Congreso Nacional Indígena estaban pensando lanzar a una mujer indígena para este proceso, ¿no? Y nos pareció a mí y a la productora de la película, Carolina Coppel, que fue quien me buscó, me dijo, mira, yo sé que va a pasar esto, creo que es una oportunidad única, ¿no? Porque es la primera vez que va a pasar una cosa así y que además, pues es algo que no se esperaba porque realmente tanto el STLN como el Congreso Nacional Indígena, pues nunca se han involucrado pues, en la política de esa manera. Entonces nos pareció un proceso muy interesante, único, histórico, que se tenía que retratar. No sabíamos qué iba a pasar, ni siquiera se sabía quién iba a ser esta vocera, pero la idea de que hubiera este lanzamiento, de que se hiciera todo este recorrido por el país, ¿no? Un poco, pues escuchando, ligando, volviendo a poner en la mesa nacional los temas indígenas, parecía pues, que había una película ahí que teníamos que contar, ¿no? Oye, ujú. Y Adelante, lo que era adelante. más importante era pues el acceso, porque una cosa es que hacer una película, pero lo otro es que te den el acceso, Sí, ¿no? claro. Justo a eso iba mi siguiente pregunta. Con estas pues especificaciones y estas complejidades de grabar un largometraje, ¿no? De esta naturaleza, ¿qué fue lo más complejo durante todo este rodaje? Pues bueno, obviamente, como te digo, lo primero
que tuvimos que hacer es ir a pedir permiso al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno, que es el que se había formado para un poco pues sustentar esta candidatura y decirles lo que queríamos hacer. Obviamente pues con un poco de miedo que nos dijeran que no, porque sabíamos que era algo que de alguna manera no necesariamente lo querían hacer tan público, pero nos dieron permiso, nos dijeron en un principio que podíamos grabar todo lo que era público, porque todo el mundo lo podía grabar, que las cosas más privadas pues no sabían y había que ver, pero bueno, con ese sí empezamos sabiendo que el reto era entrar cada vez de manera pues más profunda y más íntima, tanto a quien fuera a ser la vocera como a lo que estaba pasando durante la campaña, ¿no? Entonces el reto, uno de los retos más grandes fue llegar a Marichuy realmente, o sea, llegar en el sentido de conocer quién era ella realmente, más allá de lo que había alrededor del Congreso Nacional Indígena, de llegar pues a su casa, a ver cuál era su reflexión personal, porque lo que pasaba es que había una contradicción ahí muy grande que se entiende, porque ellos no querían que fuera solo Marichuy, sino que era una propuesta colectiva de todo el Congreso Nacional Indígena, eh, pues que tiene representación de una gran mayoría de los pueblos indígenas del país, ¿no? Entonces no querían que fuera solo sobre ella la propuesta, ¿no? Además de la película. Entonces, pero al mismo tiempo, pues sí tenía que haber una persona, un personaje que llevara la película. Entonces había esta contradicción constante de decir, pero es que no es solo sobre ella, pero sí es sobre ella. Pero al final creo pues que lo logramos, ¿no? El hecho de estar 2 años ahí pues filmando después de que se acabó la campaña fue mucho más fácil acercarse a ella y de una manera pues conocerla, ¿no? No, y al mismo tiempo sí hacer un retrato de cuál fue todo este recorrido, por qué era importante, qué es lo que lo hacía diferente y qué es lo que estaba pasando en los diferentes territorios, ¿no? Y de forma personal, ¿qué es lo que te deja? ¿Qué aprendiste de Marichú y de toda esta comunidad? ¿Qué te dejó al final cuando ya viste todo el trabajo? Pues la verdad es que fue todo un proceso de aprendizaje pues enorme. Creo que es de las películas donde más me ha cambiado la manera de ver el mundo. Creo que esta idea de que a lo mejor la única solución en el mundo de cómo vamos a salvar el planeta, cómo vamos a buscar otras formas de organización que no sean las existentes porque realmente no funcionan, cómo buscar formas colectivas de organización que no sean escalonadas, que no sea una sola persona necesariamente quien mande y que de todas las decisiones y sin un bienestar generalizado y que finalmente lleva a un montón de conflictos que ya conocemos. Entonces, todos estos procesos autonómicos, la importancia de la organización, todo lo que tiene que decir las comunidades indígenas en cuanto a esta manera más asamblearia de organizarse y de cuidar el territorio, la importancia del territorio, la importancia de cuestionar pues el progreso en sí, qué implica progreso, como dice la película, progreso para quién y a costa de quién, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con con este mundo que sobre todo en estos momentos tan críticos? Creo que sí es una película que da para pensar en todas esas cosas, que me hizo a mí cuestionarme muchas cosas y que espero que haga que, pues que otras personas también lo hagan, ¿no? Ok, y ahora tú que estuviste pues inmersa, ¿no? En todas estas comunidades indígenas, al final la lucha continúa, ¿no? Y tiene que seguir, y a través de un documental, de un libro, de una protesta, ¿no? Tiene que seguir de alguna manera y de muchas maneras. En, eh, en qué momento estamos viviendo en México desde tu perspectiva en el tema pues, de la discriminación con comunidades indígenas? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado tanto? ¿Qué falta? ¿Cuál es tu percepción, digamos, general de esta situación? Pues mira, yo te diría que por un lado creo que están más, hay un ataque mayor hacia las comunidades indígenas y no solo por una cuestión
de discriminación, porque sí hay un racismo tremendo y eso lo reconocemos, sino por este ataque de los megaproyectos constantes que lo que hacen finalmente es llegar a los territorios, desplazar a las personas, destruir el medio ambiente, todo en aras como, pues, del progreso, como lo es el Tren Maya y otra serie de grandes proyectos que lo que van a traer, pues, es destrucción y no necesariamente el bienestar para las comunidades. Eso creo que se ha acrecentado y es muy grave. Entonces hay un discurso muy indigenista por otro lado, eh, pero lo que se ve es que hay un ataque, hay un ataque a las comunidades zapatistas constante, hay un ataque a todas las comunidades porque llegan las empresas, los megaproyectos y tratan de alguna manera pues de desplazar a la gente y creo que eso es gravísimo, pero por otro lado lo que sí se ve es que hay una gran organización y hay muchos colectivos, como se puede ver algunos de la película, pero hay mucha desesperación de parte de la gente, hay mucho enojo, pero la gente se está organizando, la gente está luchando, está tratando de salvar los territorios, porque finalmente pues es algo que le pertenece, es no solo a las comunidades, sino a todo el mundo. Entonces hay estas dos partes, hay una parte que sí es esperanzadora, porque como te digo, creo que cada vez hay más organización, y pues la lucha sigue y la gente logra cosas cuando se organiza, ¿no? También hay muchos asesinatos pues a defensores del medio ambiente, ¿no? Entonces es como esta situación muy grave, pero que llama a la organización y eso da pues cierta esperanza, ¿no? Luciana, yo te quiero agradecer y te quiero felicitar por ese trabajo porque al final es más que necesario hoy en día. Y platícanos rápidamente nada más la fecha, domingo, bueno, sé que es domingo 5 de septiembre en el marco de G Festival, ¿qué va a haber? ¿Cómo va a estar este evento en el que participas? Pues está dentro de un festival que obviamente no es solo sobre cine, sino también sobre literatura, sobre todo sobre literatura. Va a haber una conversación entre Samantha César, que es parte del Congreso Nacional Indígena y que ha sido un personaje muy importante en la lucha en Morelos, y yo en cuanto pues a todas estas luchas que se están llevando a cabo y obviamente sobre la película en sí, ¿no? Ok, De eso se trata un poco el perfecto. evento. Espero que puedan estar y espero que sea muy interesante y iluminador para algunos. Seguramente sí. Próximo domingo 5 de septiembre a todo el público a las 3:30 de la tarde va a ser la proyección del documental La Vocera, seguido del coloquio con Luciana y con Samantha. Entonces, no se lo pierdan. También por ahí va a estar Sonia Corona, que es periodista del País, ¿no? Ella va a estar como moderando. Y pues nada, Luciana, muchísimas gracias. No, a ti. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, y pues nada, gracias, seguro que sí, Luciana, te agradecemos muchísimo. Y bueno, Manolo, pues regresamos y de todas maneras estén pendientes de la programación de qué festival. No se pierdan este documental de la vocera de Luciana Kaplan. Y pues nada, nos escuchamos, nos vemos el próximo jueves con más mujeres fregonas. Bye.